Si miras el mapa, Georgia parece casi irrelevante. Un país pequeño entre Europa y Asia, rodeado por Rusia, Turquía y Armenia. Apenas tiene unos 3,5 millones de habitantes. Pero su historia es todo lo contrario a pequeña. Reinos antiguos, imperios, invasiones, y más recientemente, la Unión Soviética. El país recupera su independencia en 1991. Eso significa que todo aquí todavía es bastante reciente. Y eso se nota. Porque Tbilisi es una ciudad que está cambiando muy rápido. A primera vista, ves contrastes por todas partes. Edificios antiguos, a veces deteriorados. Justo al lado de construcciones modernas. Calles tranquilas. Y de repente zonas muy activas. Pero hay algo más importante que llama la atención. La diferencia entre las personas. Porque aquí, no todos viven la misma realidad. El salario medio sigue siendo bajo. Muchas personas ganan entre $700 y $800 al mes. Si caminas por la avenida Rustaveli, en Tbilisi, hay algo que notas rápido. No es solo la arquitectura o el tráfico. Es la presencia de las mujeres. Tienen una mirada intensa, muchas veces oscura, y una elegancia que parece natural, sin esfuerzo. Pero en Georgia, la belleza no es solo apariencia. Es una forma de estar, una actitud, casi una herencia. Históricamente, la mujer ha tenido un papel clave en el país. Mientras los hombres estaban en conflictos, y Georgia ha pasado por muchos, ellas se encargaban de mantener la cultura, el idioma, la religión, el hogar. Esa responsabilidad se ha transmitido con el tiempo. Y hoy, eso se nota. Hay una mezcla interesante entre tradición y ambición. Respeto por el pasado, pero también ganas de avanzar. Georgia es un país de contrastes, y eso se ve claramente en las generaciones. Por un lado, tienes a mujeres jóvenes que hablan inglés, trabajan en tecnología, en diseño, en proyectos internacionales. Viajan, se mueven, y no ven el matrimonio como una obligación. Tienen un estilo bastante moderno, a veces muy minimalista, similar al de ciudades como París o Berlín. Pero al mismo tiempo, la tradición sigue muy presente. En muchas familias, la opinión de la madre o de la abuela sigue siendo muy importante. El núcleo familiar tiene un peso fuerte. Hay un símbolo que representa bien esa dualidad, la estatua de la Madre de Georgia. Una figura que sostiene una espada en una mano, y una copa de vino en la otra. Hospitalidad y firmeza al mismo tiempo. Ahora, si miras la realidad económica, entiendes todavía mejor el carácter. Vivir en Tbilisi con un salario local no es fácil. Los ingresos son limitados, y los precios han subido en los últimos años. Y aquí es donde muchas mujeres toman un papel activo. No es raro verlas emprendiendo, abriendo pequeños negocios, cafés, tiendas de ropa, o gestionando actividades familiares. Hay una forma de adaptarse, de avanzar incluso cuando las condiciones no son ideales. Y a pesar de eso, hay algo que llama la atención. El cuidado de la apariencia. No importa la situación, muchas mujeres aquí mantienen una imagen cuidada. Físicamente, la mujer georgiana tiene rasgos bastante particulares. No es un perfil típico europeo occidental, ni completamente eslavo. Hay una mezcla influenciada por la historia y la geografía de la región del Cáucaso. Rostros marcados, estructuras óseas definidas, una presencia fuerte. Pero más allá de lo físico, lo que marca es la actitud.
Muchas valoran la educación, tienen conversación y un estilo de comunicación bastante directo. El sentido del humor puede ser seco, a veces irónico. No son personas que se impresionen fácilmente. La confianza se gana con el tiempo. Pero una vez que se establece, las relaciones suelen ser sólidas. Para entender la Georgia de hoy, hay que hablar de lo que pasó hace poco más de 2 años. Después del inicio de la guerra en Ucrania, el país se convirtió en uno de los pocos destinos accesibles para miles de rusos, principalmente jóvenes profesionales del sector tecnológico y personas que no querían quedarse en su país. No fue un proceso lento. Fue un cambio rápido, casi inmediato. En pocos meses, decenas de miles de personas cruzaron la frontera, especialmente por el paso de Kazbeji. Y eso tuvo un impacto directo, no solo en la demografía, sino también en la economía y en el ambiente social. En Tbilisi, esta llegada creó algo bastante particular. Una especie de ciudad dentro de la ciudad. Muchos de estos nuevos residentes trabajaban en remoto y cobraban en dólares o euros. Eso cambió completamente el mercado. Los alquileres subieron rápidamente, y mucha gente local tuvo que irse del centro hacia zonas más alejadas. Si caminas por barrios como Baque o Saburtalo, escuchar ruso es algo completamente normal, casi tanto como el georgiano. Pero hay algo más que no se ve directamente. Una tensión silenciosa. Porque en Georgia, el contexto histórico sigue muy presente. Desde 2008, una parte del territorio sigue bajo influencia rusa. Y eso no se olvida. Ves banderas de Ucrania, mensajes en las paredes, señales de apoyo. Para muchos georgianos, la presencia rusa no es solo económica o social, también es emocional. Mientras tanto, muchos de los nuevos llegados viven en un entorno bastante cómodo, con cafés modernos, espacios de coworking y un estilo de vida internacional. Y ahí es donde aparece ese contraste. Una ciudad que intenta mantener su hospitalidad, pero sin olvidar su historia. Si te mueves hacia Batumi, la situación cambia. Aquí no se trata tanto de tensión, sino de transformación. Batumi siempre ha sido una ciudad turística, con su acceso al Mar Negro y su desarrollo inmobiliario. Pero en los últimos años, se ha convertido en un lugar donde muchos extranjeros, especialmente rusos, se instalan de forma más permanente. En algunos casos, representan una parte importante de la población local. Y eso se nota. Hay zonas donde los negocios, los carteles, incluso la comunicación diaria, se hace en ruso. A diferencia de Tbilisi, donde muchos están de paso, en Batumi hay más inversión directa. Compra de propiedades, apertura de negocios, desarrollo de actividades. Cafeterías, salones de belleza, agencias inmobiliarias. Eso genera una percepción distinta. Algunos locales sienten que la ciudad está cambiando demasiado rápido, que parte de su identidad se está diluyendo. Y eso crea debate. Hoy, la gran pregunta es simple. ¿Esta situación va a continuar o va a cambiar? Desde 2024, ya se ha visto un movimiento diferente. Algunos de los que llegaron han empezado a irse, muchos hacia el sudeste asiático, como Tailandia o Bali, buscando un coste de vida más bajo o más estabilidad. Pero incluso si se van, el impacto ya está ahí. Los precios no han vuelto a los niveles anteriores. La ciudad ha evolucionado. Hay más servicios, más negocios internacionales, más infraestructura adaptada a extranjeros. Georgia se encuentra en un equilibrio delicado. Por un lado, este movimiento ha traído dinero, desarrollo,
crecimiento económico. Por otro, ha generado presión sobre los locales, aumento de precios, y un sentimiento de cambio rápido que no todos aceptan fácilmente. Y al final, eso es lo que define la Georgia de hoy. Un país que cambia rápido, una sociedad que se adapta, y una realidad que no es ni completamente positiva, ni completamente negativa. Todo depende de cómo lo mires. Un apartamento normal puede costar fácilmente entre $400 y $700. Ahí ya hay un problema. Para muchos locales, el alquiler puede representar la mitad de sus ingresos, o más. Y aún así, cada vez llegan más extranjeros. ¿Por qué? Porque para ellos, la situación es completamente diferente. Si trabajas en remoto o tienes ingresos del extranjero, la ciudad te parece barata. Y ahí es donde todo cambia. En 2022 hubo un punto de inflexión. Después del inicio de la guerra en Ucrania, decenas de miles de rusos llegaron a Georgia. Muchos trabajaban online. Muchos ganaban más que la media local. El efecto fue inmediato. Más demanda. Y los precios subieron. Y aunque después de 2024 parte de esa gente se fue, sobre todo hacia el sudeste asiático como Tailandia o Bali, los precios no volvieron al nivel anterior. Hoy existen dos realidades en la misma ciudad. Por un lado, los locales, con ingresos bajos y un coste de vida cada vez más alto. Por otro lado, los extranjeros, que pueden vivir cómodamente con un presupuesto razonable. Y ese contraste se nota en el día a día. Aún así, la ciudad tiene algo que engancha. El ritmo de vida es diferente. Aquí nadie tiene prisa. Los días empiezan más tarde. La gente se toma su tiempo. Al principio puede parecer lento, pero luego lo entiendes. Sales más, hablas más con la gente, y sientes menos presión. El coste de vida sigue siendo más bajo que en muchas capitales europeas. Puedes comer por pocos euros en un restaurante local, o gastar más si quieres algo de mayor nivel. Pero hay que decirlo claramente, ya no es tan barato como antes. Y hay algo que hace única a Georgia, el vino. Aquí se produce vino desde hace miles de años. Se habla de 8000 años de historia. Y lo más interesante es que todavía usan métodos tradicionales, con vasijas de barro enterradas. Es una cultura completamente diferente. Otro punto importante es el idioma. El georgiano tiene su propio alfabeto. No se parece a nada que hayas visto antes. Al principio no entiendes nada. Pero en el centro de la ciudad, el inglés está bastante presente. Y el ruso todavía se usa en parte de la población. Moverse por la ciudad es fácil. Aplicaciones como Bolt funcionan muy bien. También hay metro, autobuses y minibuses. Y los taxis siguen siendo accesibles. El tema del negocio también atrae a mucha gente. Crear una empresa es relativamente sencillo. Los impuestos pueden ser más bajos que en otros países. Pero no es automático. Si no entiendes el sistema, puedes cometer errores. Y hay algo clave que debes entender.
No vienes aquí por el mercado local. Vienes porque ya tienes ingresos. O trabajas online. Lo que hace interesante a Tbilisi no es que sea perfecta, es que está en transformación. Una ciudad que evoluciona rápido, que atrae gente de fuera, pero que todavía tiene límites. Porque sí, también hay desventajas. Los precios han subido. La calidad puede variar. Los servicios no siempre son como en Europa Occidental. Y las desigualdades son visibles. Entonces, la verdadera pregunta no ¿es un buen lugar o no? La verdadera pregunta ¿es un lugar para ti? Si eres flexible, trabajas en remoto, y buscas algo diferente, puede ser una muy buena opción. Pero si quieres estabilidad total, y un nivel alto en todo, puede que no sea lo que esperas. Entender Georgia sin observar el papel de las mujeres es difícil, porque están en el centro de muchos cambios que vive el país hoy. Mantienen tradiciones, pero también impulsan nuevas dinámicas. Y en una ciudad como Tbilisi, que está cambiando rápido, eso se ve todos los días. Tbilisi no es un paraíso escondido, ni una mala decisión. Es una ciudad que está cambiando. Y tu experiencia aquí depende completamente de tu situación. Si quieres descubrir otros países como este, lejos de los destinos típicos, mira los otros videos del canal.